con lo gubernamental. Está la pobreza condicionada. No se garantiza el acceso a bienes como los alimentos, el agua, los medicamentos y la escolaridad. Eso es como muy evidente en este país. Digamos que en el lugar en donde más hemos avanzado es la escolaridad, pero ustedes saben cuánta es el tema de esto de los bonos de agua que se robaron. Hay muchos sitios donde no hay agua, por ejemplo, en el Cerrejón, creo que es un río de la Guajira que desviaron a, no me interesa, así no se llama, la mina se llama el Cerrejón. El río Ranchería lo desviaron para que se fuera todo hacia la mina y le quitaron el acceso de agua a las personas. Y el de los alimentos, pues lo estamos viendo muy claramente en este estado de confinamiento, como estos programas solidarios que le llegan a personas que tienen ingresos de 5 o 6 millones de pesos, que se inventan cédulas y demás. La represión política. Se vulneran derechos relativos a la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, de protección, de movilización, de formación de la conciencia y de trabajo. La libertad. Obstáculos evitables a la satisfacción de necesidades como la de comprender las condiciones de la propia existencia, de comunidad, de compañerismo, de amistad, de alegría, de dar, de significado de vida. Entonces, digamos que toda esta violencia estructural, por aquí también se basa en la explotación del otro, en el hecho de que hay unas minorías que se quedan con todos los privilegios, y más que privilegios porque no les alcanza todo lo que tienen, y esto a base del trabajo y de la explotación y de la vulneración de los derechos de los otros, que esto claramente se está viendo con el tema de las empresas que quieren que todo el mundo vuelva a trabajar y demás. Alejito, sí. Discúlpame. Queremos hacer una acotación también a todo el desarrollo del tema que estás llevando. Y hay que tener en cuenta un punto y tenerlo bastante claro, y es que cuando hablamos de violencias y de esta violencia estructural de la que acabas de hablar, esa violencia estructural no puede existir si no existe la violencia directa. La violencia directa que es tan tangible, que es la que podemos sentir de primera mano, es en la que están involucrados nuestros sentidos, es la que más identificamos. En esta estructural no es tan visible, es más fácil de identificar. Sin embargo, no puede existir esta estructural si la directa no se ha hecho presente de primera mano. Esa es como la primera acotación y el primer punto que debemos tener como muy en cuenta. Y ahorita que ya viene el otro tipo de violencia del que nos vas a hablar, pues ahí vamos a reforzar como este ítem que hay que tener muy presente. Ya enseguida vamos a realizar... Yo tengo una pregunta. Es que, pues es decir, pues entiendo lo que quieres decir, pero no entiendo, por ejemplo, o sea, ¿realmente eso no sucede en la realidad? Es decir, si no hay violencia, en este caso, que sea visible, por ejemplo, el abuso policial, no existe entonces violencia estructural, o sea, es que no entiendo bien. No, a lo que Alvarito se refiere es que definitivamente la violencia estructural también viene siendo de alguna medida violencia directa, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que explicaba Alejito con respecto del hecho de cortar el agua para que no llegue a los ríos, es una violencia psicológica. Sin embargo, como no estamos viendo, digamos, cuando estamos en la calle y nos roban, o bueno, mucha gente le pasa eso, entonces como usted está viendo al ladrón, lo agarran y le pegan, lo golpean porque se está viendo que hay una violencia directa, ¿cierto? Porque usted se está viendo afectado. Pero la corrupción es un tipo de violencia estructural. Sin embargo, como la gente, la sociedad no ve que nos están sacando el dinero de las arcas, entonces no pasa nada, ¿cierto? Sin embargo, sí es una violencia directa, sí es una violencia psicológica contra una comunidad, contra una sociedad. No sé si me explico. Más o menos, ahí voy entendiendo. También, por ejemplo, está todo este tema que lo vamos a ver ahorita, que es la violencia cultural,
que es cuando esta violencia digamos que pasa hacia la violencia psicológica porque la gente empieza, digamos que a aceptar, digamos que toda esta marginalidad, como la normaliza. Que entonces, un poco de lo que decía, y ya les voy a explicar también, voy a unir un poco de que tiene que ver con que cada violencia no puede estar unida, o más bien son secuenciales. Ya un momentito. Entonces, violencia cultural. Todas las facetas culturales que de una u otra forma apoyan o justifican las realidades y prácticas de la violencia. Lo hacen desde las ideas, las normas, los valores, la cultura, la tradición, como el alegato o la aceptación natural de las situaciones provocadas por ello. Entonces, digamos que la violencia cultural son todos unos aspectos de la cultura que generalmente son simbólicos, que son de las artes, las letras, las ciencias, los idiomas, y esos aspectos simbólicos los podemos reconocer en banderas, en cantos, en letras de canción, en poesías, en toda una producción, digamos que cultural. Y estos aspectos son aspectos de la violencia que son, es decir, para hablar de violencia cultural no estamos hablando de una cultura violenta. ¿Por qué? Porque identificamos son aspectos de esa cultura que son violentos. Y uno de esos, por ejemplo, acá nos proponen el machismo, el racismo, la homofobia, también hablábamos del clasismo y la xenofobia. Entonces, aquí dice, ideología de la violencia superestructurada de los sistemas violentos. Todo tiene que ver cómo se legitima a partir de unas costumbres culturales, ciertos hechos violentos, que digamos, acaban con el bienestar de las personas. En este lugar de lo cultural, a diferencia de la violencia estructural, incluso de la violencia directa, digamos que no mata, pero sí hay algo que es esencial, y es que uno legitima todos esos actos de violencia estructural. Entonces, a partir de la violencia cultural, a partir de creencias religiosas, o a partir del machismo o del racismo, esto puede como perpetuar estos signos de violencia estructural y de violencia directa. Entonces, están los discursos sociales y políticos, se convierten en justificadores de formas de explotación, marginación, la palabrería y la propaganda alienadora, la manipulación sesgada de las ideas para perpetuar con éxito el adoctrinamiento generalizado, que yo creo que uno lo ve muy comúnmente en todas las campañas políticas y en todas estas declaraciones oficiales de algunos gobernantes de este país. Están los medios masivos con información de forma, donde vemos que en efecto tergiversan la información, pero además se habla con un sesgo también desde sus posiciones a veces privilegiadas de los periodistas. También tienen que ver con que esos sujetos pues tienen una construcción también desde unos privilegios, y imaginarse lo que es sentir el hambre, pues como que es difícil para ellos. Ellos, como Uribe, ustedes se acordarán de Duque hace un par de días de la pastelería donde tienen 10 empleados con 2 millones de pesos. Una persona privilegiada cree que así funciona todo, como que todo es tan chévere. Y la costumbre, ritos y actos institucionales contribuyen a difundir directamente la utilidad de la violencia. Las propuestas que incluyen discriminaciones por razones de creencia, religión, sexo, color o piel, o otras diferencias físicas. Las ideas que justifican que el acceso al bienestar no sea igualitario o democrático. Las razones que justifican la guerra, la explotación, la marginación, la pobreza, el analfabetismo, la propia marginación cultural. Digamos que eso tiene que ver con digamos que en la teoría de la violencia se descubre dos cosas, que uno, por un lado está el ejercer violencia, y por el otro está hacer que la violencia sea aceptable. Por ejemplo, digamos, hace un poco me encontré con los policías, desafortunadamente para mí, que decían que ellos golpeaban a los ladrones. Ellos golpean a todo el mundo realmente, porque van a la fiscalía y el fiscal deja que los ladrones escapen. Entonces, su forma cultural de ejercer, digamos que justicia, es a través de los golpes. Entonces, esa es la forma de ellos ajusticiar, digamos.
Entonces es a partir de una construcción cultural donde ellos empiezan a utilizar la moralidad para decir que algo que es incorrecto, que es golpear a una persona que en ese caso es indefensa, podrá ser un ladrón o demás, pero en ese sentido es un pobre, seguramente una persona con mucha hambre, con debilidad, y lo cogen entre unos 4 y le cascan y le dan súper duro. Entonces se utiliza como, o por ejemplo, la discriminación por género o por orientación sexual, es supremamente fuerte. Alejito, si me permites ahí y leyendo los chats, claro, evidentemente, y lo que dice yo a las compañeras, bueno, desde la fundación se nos presenta estos tipos de violencia, pero definitivamente todo apunta a que definitivamente es violencia directa, ¿no? Violencia directa, perdón, porque claro, cuando nos dicen estructural viene desde el Estado, pero finalmente, si la pobreza mata, y finalmente la explotación mata, la corrupción mata. Cuando hablamos de violencia cultural, obviamente la homofobia, el machismo y todo esto mata, ¿no? Entonces, digamos que sí aterriza todo hacia la violencia directa, por eso decía, no pueden estar desligadas la una de la otra, pero las clasifican en estructural, por ser de parte del Estado, y cultural por llamarse, digamos, porque soy gay, porque soy de otra religión, porque soy venezolano, porque soy de estrato 1 y yo de estrato 6. Entonces, claro, definitivamente todo termina siendo en violencia directa, porque hay todas las formas de violencia directa. De hecho, está psicológica, física y verbal, definitivamente. Pero entonces lo que nos plantean desde la Fundación es clasificar que la del Estado y la cultural pues tienen otros conceptos. Sí, digamos que es importante saber que se interrelacionan, sin embargo son diferentes, porque, como les decía, primero está el hecho de ejercer violencia y el otro de legitimar, y eso es lo que la violencia cultural se encarga. Legitima, por ejemplo, el uso de violencia contra personas que son consideradas, digamos, que cometieron un delito. Entonces, lo que hace la cultura es decir, está bien que golpeen a una persona que es un ladrón, eso se hace como un comentario cultural. Sin embargo, esa persona o ese movimiento cultural que cree que está bien desde desde el catolicismo, digamos, Dios dice que hay que castigar, no sé, me estoy inventando esto, no digo que sea así. Se legitima desde esa construcción y esa práctica cultural. En ese sentido, la violencia cultural está haciendo eso, pero evidencia, hace que surjan y hacen evidente las otras violencias. Son dos tipos de violencias diferentes, solo que la remite. Porque la violencia directa es cuando golpean a la persona que digamos que encontraron robando. Cuando los policías golpean, es violencia directa. Pero cuando se hace un constructo social de la idea de que hay que golpear a las personas que son ladrones, es la violencia cultural que legitima, o sea, eso es lo básico y que es importante tenerlo claro, que la violencia cultural lo que está haciendo es legitimar actos y los otros dos tipos de violencia. Se desencadenan las otras, pero no son lo mismo. Eso es. Perfecto, Alejito, mejor explicado no puede estar. Y yo creo que vamos a validar todo esto con el ejercicio que viene a continuación, que es el de los videos, ¿verdad? Sí, vamos a ver unos videos donde la idea es que como que identifiquemos ese tipo de violencia, como si en esos videos, qué tipo de violencia es, donde estamos viendo la violencia estructural, donde estamos viendo la violencia directa y donde estamos viendo la violencia cultural. Entonces, Alejito, antes, discúlpanos, y para todos muchachos, vamos entonces a entrar a ver los videos. ¿Todos tienen el link, Alejito? La voy a tratar de proyectar, pero entonces ya les comparto el link también aquí por el chat. Porque es muy posible que haya una dificultad para que lo podamos ver. Ahí está compartido ya en el chat el link y vamos a ver los dos primeros videos, los tres primeros videos, creo que son 4, vamos a ver los 3 y vamos a identificar, por favor, cada uno identifique qué tipo de violencia
se hace presente. Listo, ahí lo pongo. ¿Listo? Oí. Alejandro, Sí. es un video de 12 minutos. Sí. ¿Ya lo vieron? Ese fenómeno. ¿Todo? Hay que ver los 3 primeros videos. Los 3 primeros. Yo solo he visto 2. Hemos solo Bueno. visto, yo vi en 1,5. Listo. Continúo. Alejito, pero tú nos dejaste solamente ver 2. 2. No, vimos 3. Aquí en mi proyección vimos 3. No, Alejito, te falta el de Pina. ¿Sí? Sí, por favor, el que sigue. Sí, el que sigue, el de Pina. Pina Bausch. Ahí están viendo el video, ¿sí? Alejito, pero ese no es el de Pina Bausch. Ya. Yo lo estoy viendo afuera de acá porque aquí no se ve muy bien.
Sí, si le pudieras quitar tu audio, gracias. Listo, ahora sí yo ya acabé, no sé ustedes. ¿Ya todos terminaron de ver los 3 videos? Sí. Perfecto. Andrea, Jonathan, Aniet. Listos. Vamos entonces a tomar, todos vamos a buscar un papel que tengamos, que no hayamos usado, que podamos usar por ambos lados. Papel y lápiz, o con qué tomar nota, marcador, esfero, bolígrafo. En este preciso momento, por una cara del papel, vamos a escribir la primera palabra que se nos venga a la mente. Listo, primera palabra. Hombre. Ya. ¿Nos confirma, por favor, que todos estemos realizando este ejercicio ahí por el chat, puede ser? Ya. Listo. Ahora vamos a dar la vuelta al papel. Y mucha atención. Vamos a escribir ahora la primera palabra que se nos venga a la mente, pero que esté relacionada con violencia. Una sola palabra, por favor.
Todos ya... Jimena me está preguntando, mira Jimena, el ejercicio es el siguiente. En un papel, tomas papel y lápiz, en una cara del papel, un papel que no esté usado, en una cara escribes la primera palabra que se te ocurra en este momento. Cuando la tengas, das la vuelta al papel y escribes la primera palabra que se te ocurra relacionada con violencia. Y por favor guardamos ese papel porque al final vamos a hacer un complemento de esta actividad. Listo, Alejito. Recuerden, por favor, que les pedimos que tengan en cuenta, identifiquen los tipos de violencia que ustedes pudieron observar y también los tengamos presentes. Alejito, si quieres continuamos con la próxima diapositiva, ¿te parece? Listo, vale. Entonces vamos... ¿Están viendo ahí las diapositivas? ¿Están viendo las diapositivas, chicos? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Sí, ahí Entonces, sí está bien, ahí sí está bien. Bueno, yo creo que no recuerdo si lo había mencionado más arriba, pero digamos que la violencia es algo que siempre ha estado como en la humanidad. Entonces, digamos que un mundo libre de violencia es casi que imposible. Sin embargo, quisiera darles un ejemplo de estas violencias que están interrelacionadas con un caso que pasó hace un tiempo aquí en Colombia que tuvo que ver con la autorización del ministro de Defensa de bombardear un campo de un narcotraficante, creo, si no estoy mal, donde habían unos niños, habían 8 o 9 niños. Entonces, ¿cómo podríamos identificar estas tres violencias ahí? Primero, está una violencia estructural que está marcada por las entidades y los gobiernos, la gubernamentalidad, que son los que toman la decisión de bombardear un campo. Digamos que eso estaría marcado dentro de lo que es la violencia estructural. Un gobierno decide bombardear un campo. Ahora bien, luego está la violencia directa cuando ese campo resulta que asesinan a un grupo de niños. Y la violencia cultural es cuando aparece toda una serie de defensas sobre si es mejor, por ejemplo, a mí me dijeron alguna vez, no, pues eso está bien, sí, qué pecado, murieron 8, 12 niños, pero pues murió alguien que pudo haber matado a más personas. Entonces, en ese sentido, la cultura, que son esos tipos de comentarios, están legitimando estas decisiones de gobierno estructurales que están causando pues la muerte, una violencia directa sobre las personas. Entonces, como para que lo identifiquemos. Trilogía, paz, humanidad y violencia. En clave de lectura óptimo. Como les decía, la violencia pues ha estado presente de toda la vida, pero también les decía que la violencia es la oposición de la paz. En ese sentido, cuando no hay aspectos violentos, se podría decir que cuando hay bienestar y cuando hay digamos que se mantienen los derechos humanos vigentes, hay toda una serie de aspectos de paz. Y también si hablamos, por ejemplo, aquí arriba de la cultura de violencia cultural, también podríamos hablar de violencia, de cultura de paz, perdón. Entonces, digamos que el estudio de la violencia y de la paz se hace a través de la historia y de la historia de la humanidad, identificando cómo en el transcurso de toda esta historia han habido sucesos violentos que no son nuevos, es decir, el estudio de estas tres estructuras de violencia no se dan en la actualidad, sino que son recurrentes. Ustedes sabrán, digamos, están las guerras civiles, las guerras mundiales y conflictos un poco más cerrados que pueden ser violencia directa o cultural, que siempre han existido. Ahora bien, paz, justicia social. Paz negativa
Hay dos tipos, digamos, de paz que se identifican. Está pues la paz con justicia social y está la paz negativa, que es la ausencia de la violencia personal, es decir, como la ausencia de unas violaciones sobre una persona en específico. ¿Cómo así? La positiva es la ausencia de la violencia estructural. La paz negativa, ausencia de violencias y guerras. Entonces, pues hoy el ejemplo que nos daban era sobre los procesos de paz que se han dado, digamos, las desmovilizaciones de todas las guerrillas que se dieron en otros continentes, los pactos para finalizar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, como se dio, todos los, digamos, que las firmas de paz que han habido aquí en Colombia, que han sido como 8 procesos de paz, que en teoría no todos se han cumplido, pero si se cumplían, lo que hacen es que no aseguran que no va a haber violencias o internas o externas entre países. Otra característica es el aparato militar que garantiza el orden interno y disuade al enemigo del exterior, que pues digamos también el tema de militarización y de la policía, los escuadrones y todo este tema. Y todos estos temas son propios del Estado, no de los sujetos, es decir, ellos son los que toman las decisiones y son los que hacen las negociaciones, y en ese sentido la responsabilidad como individuo, como comunidad, pues no hay en ese sentido, digamos que, pues entendiendo que el Estado, claro, nos conforma a todos, pero tiene que ver con ese sentido de estructuras gubernamentales. La paz positiva, grado reducido de violencia y elevado de justicia. Entonces es como diseñar que todas estas políticas, por ejemplo, nosotros trabajamos en temas de prevención sobre maternidades y paternidades tempranas, también está el tema de visibilización de los derechos de las mujeres y demás, todas estas estrategias que pueden ser de las estructuras políticas, pero que también pueden ser propuestas culturales, que propendan por reducir la violencia, que incluso también está el arte, como que uno en principio diría que el arte no es violento, quizás la enseñanza del arte habría que preguntarse, pero digamos que el hecho de estar tocando una canción o la integración teatral en principio no es violenta. Y el elevado de justicia, pues está todo el sistema jurídico, pero también como la construcción de otras normativas que permitan hacer justicia. Fomentar la verdad, la justicia, la igualdad y la convivencia, reducir los conflictos con soluciones no violentas, y en ese sentido es muy importante porque digamos que cuando ¿cómo decirlo? Pero cuando es retador, por ejemplo, hacia otras estructuras, pues en realidad estoy apagando fuego con fuego. En ese sentido, lo que se propone aquí es la reducción de conflictos con soluciones no violentas. También aquí volvemos, puede ser a través del arte, de la pedagogía, de también prácticas culturales como lo son los carnavales y demás. Procesos dinámicos que empiezan en las personas y se desarrollan en relaciones interpersonales. Proceso dinámico que empieza en las personas y se desarrollan en las relaciones interpersonales, en los grupos, las comunicaciones y los países. Como les decía antes, acá dice paz cultural, cultura de paz. Si el opuesto a la paz es la violencia, el opuesto a la violencia cultural es la paz cultural. Entonces, aquí como que la propuesta es, bueno, ¿cómo hacemos el surgimiento de nuevas culturas ajustadas a la nueva realidad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de paz cultural y digamos que todas esas prácticas o todas esas actitudes o características de una paz cultural o una cultura de paz son impuestas por alguien, pues en realidad está ejerciendo una violencia porque te están quitando tu cultura y te están imponiendo otra. Que ese es el sentido un poco más terrorífico de lo que es llamado cultura ciudadana, cuando es la imposición de unas normas sobre cómo es correcto caminar, por ejemplo, en la calle. Digamos que cuando esas normas no son unas transformaciones que se dan culturalmente, sino que son impartidas porque alguien dice que es mejor caminar como se camina en las calles europeas, pues se está ejerciendo una violencia sobre la cultura. En ese sentido, las transformaciones tienen que venir desde la misma sociedad, pero también esas transformaciones culturales pues llevan un jugo de tiempo.
nuevos pactos sociales estructurados a partir del 9. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Alejito. Hay que complementar todos estos conceptos que nos estás dando, y antes de dar una conclusión final a esto de la paz cultural y cultura de paz de la que nos estás hablando, la invitación es a que miremos los 2 últimos videos para poder hacer la última reflexión, porque eso nos va a reforzar los últimos conceptos que nos estás dando. Bueno, listo. Entonces vamos a ver los 2 videos que faltan. A partir del minuto 6:10. Ustedes me mataron a mí, se llevaron a mi marido, me mataron los niños. Y lo que yo quiero es saber dónde estamos enterrados, que así como ha dicho otros nombres, diga los nuestros nombres y los pongan allá para que se sepa que usted también cometió una masacre contra la familia nuestra. Sí, para que esta vez de verdad nunca más se le vuelva a olvidar cómo es que llama nuestro nombre. Sí, vea, mi nombre llama Alegría de Sosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Yo soy Jerónimo Sosa. Soy Granado Sosa. Marinda Sosa. Marinda Sosa. Nunca novia. Siempre moza. ¡Le respete a su hermana! ¿Para qué quieren que me aprenda sus nombres? Para que los diga allá. Allá ya hay suficientes nombres. No los nuestros, los de nosotros. ¿Dónde No voy a dar más nombres para que me abran un nuevo proceso, me tengan un año más en este cagadero y pierda todos los beneficios. Bueno, si su merced sigue tan insistido en eso, nos vamos a quedar aquí a vivir con su merced. Pues hasta mejor, ¿no? Sí, maté a una persona, pero no soy un asesino. Mandábamos matar gente, sí, pero se crearon muchas mentiras. Nosotros cortábamos cabezas, pero no jugábamos fútbol con ella. Se inventaron que jugábamos fútbol con ella y no somos depravados. Simplemente las cortábamos. A veces hay crueldad, a veces hay dolor. Eso es necesario y en esta obra lo explico. Eso es necesario y en esta obra lo explico. Nuestra lucha es contra el terrorismo. Y el terrorismo se disfraza de muchas formas. Se disfraza de campesino, se disfraza de niño, se disfraza de anciano. Entonces nosotros combatimos eso porque creemos en la democracia y en la libertad. Mi nombre es Salvo Castelo. Es posible que al final de la obra pida perdón, pero no es verdad. Bueno, esta es una exposición que se llama Madres Terra. Bueno, hay tres obras. Madres Terra, Inolvidables y Exactos Efectivos, de diferentes artistas, pero la obra que pues, yo realicé con las madres se llama Madres Terra, que es sobre, pues son unas fotografías sobre pues, básicamente un ritual que hicimos en donde ellas entraban bajo la tierra. Pues ellas entraban en este ritual en donde pues simbolizaban pues esto que pasó con sus hijos y también pues el hecho de que son madres. La tierra simboliza renacimiento, simboliza vida, simboliza muerte, simboliza pues la regeneración, y pues como madres y también pues madres que sufrieron pues por los falsos positivos, pues todo tenía que ver a nivel conceptual con la fotografía. Digamos que era un mundo donde ellas estaban muy vulnerables,
claro, había un montón de sensaciones y pues digamos que ellas, a través de ellas es que yo te contesto esto preguntándoles qué sintieron y todo eso, porque pues en el momento pues ellas sí sentían pues estar en el mismo sitio donde estuvo sus hijos, ¿no? O sea, de cierta manera, o sea, estar debajo de la tierra, pues siempre era muy fuerte, siempre eran sensaciones muy fuertes, pero como cada persona en el mundo creo que es completamente diferente, pues las reacciones de ellas también a veces eran diferentes. Por ejemplo, hay algunas de ellas que eran campesinas que se sentían empoderadas por la tierra, pues les recordaba su casa, pero había otras que pues sí lo relacionaban directamente con ser madres, con lo que pasó, y eso siempre pues era intenso, independientemente de cuál era la sensación. Era un momento muy vulnerable. El proyecto siempre se trató sobre ellas. Alejo, cierra el audio, porfa. De ellas, y pues, y la historia de una madre con su hijo que sí, por favor. todo por su hijo. Do you and your team need to work remotely? Monday.com brings your team together. Listos. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que yo no te entiendo. A ver, ¿qué mentiras están diciendo ahora? Ah, es otra vez. 3105, ajá. Así analizando, teniendo en cuenta la visualización de los videos, es muy importante identificar el lugar del arte para complementar lo que nos estaba hablando Alejo. Desde la paz simbólica y con todos sus elementos, el arte hace un aporte enorme hacia esa violencia simbólica que nos afecta y que nos toca. Desde los símbolos se conecta con todo lo que puede ser de otra manera. Esos símbolos y la paz simbólica nos presenta ese reto, y ese reto lo asume el arte desde su propuesta artística. Por eso en tiempos complejos el arte ha tomado y ha levantado el brazo y ha dicho: aquí está presente por medio de tantas expresiones, mediante la pintura, mediante la danza, mediante la música, mediante todas las expresiones artísticas. El arte ha hecho presencia y ha dicho: acá estamos. Por eso desde el arte se reconstruye una cultura de paz, que es la paz cultural, esa paz que nos estaba hablando Alejito. Aun cuando exigimos paz, el arte es la mejor manera de hacer ese aporte. Si quieres, Alejito, cierras y complementas y ya entramos a hacer la actividad final. ¿Nos escuchan? Sí, pero no sé. Alejo, ¿nos escuchas?
Alejo. Alejito. Creo que en un momento se le salió, ¿no? ¿Será que se No, salió? pero ahí está. Creo que ahí ¿Falta está. alguien? No, estamos esperando que tú cierres. Ay, perdón, tenía Estaba desactivado el audio, estaba esperando. Perdón, no escuché, tenía desactivado el audio y estaba esperando. Ya Alvarito Dios habló, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo me perdí esa parte, perdón. Entonces vamos a continuar. Estábamos hablando, perdona, él habló más o menos del papel de la reconstrucción, del papel del arte en la reconstrucción social. Ah, bueno. Sí, digamos que yo me avancé un poquito y como vemos en paz cultural o cultura de paz, ya hablé de esta idea de las nuevas culturas ajustadas a la nueva realidad. Y bueno, también es como la propuesta y la tarea que muchos agentes culturales, sociales, políticos, como que se han acarreado desde las mismas comunidades. Y están los nuevos sociales estructurados a partir del nuevo normal creado a partir de la fractura. Pasada, cuando hablando sobre los ejercicios que hicimos sobre fractura social y era sobre la necesidad de reconstruir. Sí. ¿Será que puedes repetir? Es que creo que mi internet falló y no te escuché muy bien desde el inicio. Pues en general un poco. Sí. Entonces, estamos hablando sobre las dos últimas piezas. Como ustedes ven estos personajes, como a través de unos dispositivos, a partir de unas prácticas artísticas y el uso de unos símbolos, están reconstruyendo unas nuevas culturas ajustadas a la nueva realidad. Entonces yo lo que decía que es una de las tareas que generalmente están asumiendo los líderes sociales, políticos, también los procesos pedagógicos, los procesos artísticos de esa transformación cultural, pero que viene también desde la comunidad, que es una decisión que se toma a raíz digamos, de la cultura de la violencia. Y por otro lado, el tema que habíamos hablado antes es el surgimiento de unos nuevos pactos sociales estructurados a partir de la ruptura o de la fractura mejor del pacto social anterior. Con eso concluimos, chicos, muchas gracias y ya vamos a hacer un último ejercicio. Alvarito, te doy la palabra. Sí, una cosita que quería decir ahí con respecto de algo que tú dijiste, y es que la violencia es inherente al ser humano, ¿no? Pero más que la violencia, lo que tenemos que aprender a ser conscientes es que es el conflicto lo que es inherente, ¿no? No necesariamente tiene que desembocar en violencia, sino pues la idea es aprender a manejar los conflictos. Y una pregunta que nos plantean desde la Fundación es precisamente ¿por qué exigimos paz con violencia? Les dejo esa inquietud para que a continuación sigan con la actividad. ¿Por qué exigimos sí, paz? Aprovechando lo que quería corregir justo ahí mi error, no la... es el conflicto y como lo decíamos antes, o se puede solucionar con actos de violencia o con la reconstrucción del pacto social. Dale, ¿Eso es una pregunta retórica o una pregunta real, o sea, que nos estás haciendo? No, es una pregunta, digamos, voy a dar mi concepto muy personal, pero por ejemplo, yo soy revolucionaria. Claro, y uno lo ofende el Estado, ¿cierto? Nos ofenden todo el tiempo, nos están molestando, nos están desafiando, siento yo cada vez que le hago, yo, ¿en serio el bono solidario se lo robaron? ¿En serio compraron 7 tanquetas para el SMAT? ¿En serio en esta crisis está pasando esto? ¿En serio? Y uno se emociona, ¿no? ¿Cómo logra uno solucionar estas situaciones? Uno se imagina en otros momentos los campesinos con sus machetes y los nacimientos de las guerrillas. ¿Cómo, no? Pero ¿cómo es que uno puede quedarse tranquilo y diciendo, negociémoslo, hablemoslo? Si no se prestan, si se siguen atropellando los derechos, no me presten tanta atención, continúen por favor con la actividad. Solo es como, sí, nos hacían esa pregunta, pero yo respondo así, yo digo, pero ¿cómo hace uno? Pero la invitación es a eso, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo la justicia social? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos? No, ¿puedo hablar? Sí. No, pues es que es complejo, ¿no? Porque, digamos,
yo en este momento también me siento en una incomodidad, un poco presionado, tocado y dolido también por la situación, por lo menos muy cercana de que vive la localidad. Y que creo que en este momento, digamos que yo creo que para mí es válida la violencia en este tipo de casos. Y no digo de una violencia, sino es que la violencia viene, se afronta de otros lugares. Y pues claro que uno en su sentir tiene que defenderse. Yo creo que cuando sale a manifestarse se está defendiendo de la violencia que se está construyendo. Y hoy, por ejemplo, hay muchas movilizaciones en la localidad y mañana van a haber otras más grandes porque esto va a seguir creciendo. Entonces yo creo que no sé si la defensa sea un elemento para con el que uno pueda como resignificar ese tipo de violencias. Yo tengo como por la línea de Esteban, ¿no? Y es precisamente que, o sea, estos ejercicios, como lo que está sucediendo en la localidad, o sea, nosotros tenemos realmente o sea, el arte tiene un papel, como lo dijo Alejandro, efectivamente el arte es beligerante, o sea, por lo menos sí reta esos modelos de pensamiento y esos modelos de opresión y por tanto de violencia, literal, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pone a mí a pensar esos dos últimos videos que veíamos, pues efectivamente de pronto no buscan no plantean ese mismo tipo de violencia, como de pronto de confrontarnos violentamente, pero sí hay o sea, desde las artes, por ejemplo, ese primer video realmente el cuarto, en donde están los muertos diciéndole, pues venga, diga mi nombre, ahí hay un ejercicio de realmente beligerante ante ese silencio y ante esa violencia, ¿no? Pues que termina siendo que no digan sus nombres. Entonces, no sé si me hago entender un poco a lo que voy. Sí, entendemos perfectamente y en el chat vemos algunos puntos de vista muy interesantes. André dice, pero sigue siendo violencia para mí. Y Anet dice, estoy de acuerdo con Andrea y creo que defenderse y exigir es diferente a ejercer violencia. Y ahí es donde entramos nosotros desde nuestra visión. Afortunadamente tenemos una visión artística que nos da otras herramientas y otros elementos para mirar y tratar de observar y de identificar desde un punto diferente y sobre todo para reconstruir, como lo estábamos viendo a través de los ejercicios y de los videos. Y la invitación es a que por favor miremos y nos apoyemos de esa visión que tenemos diferente desde el arte, sin desligarnos obviamente de la condición social y sin desligarnos de nuestras responsabilidades también que tenemos al no caer en la violencia para exigir que no sean violentos con nosotros. Vamos por favor entonces ahí en el chat les enviamos un link para entrar a llenar una encuesta. Ahí si entran al chat está www.menti.com. Cuando entren ahí, por favor, se les abre una ventana con una pregunta específica y vamos a llenarla rápidamente con 3 palabras de acuerdo a la pregunta que se nos hacen ahí. Por eso el ejercicio inicial y por eso tener identificados los elementos que les pedimos. Por favor, los llenan la encuesta, son tan amables y enseguida la llenen, recibimos la información y hacemos la conclusión y el cierre. Por favor, si lo podemos hacer en este momento, perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí.
Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué es lo primero que piensa? Digamos que ahí sale la pregunta, ¿cierto? Y tú nos habías dado dos preguntas que teníamos que escribir en la hoja. Dos palabras. Por ahora no relacionen, por ahora contesta lo de la encuesta y ya hablamos de eso. Ah, ok, ya, eso. ¿Vale? Diente dice guardó, ¿estuvo bien? Sí, creo que sí. Sí, sí, está bien. En el chat nos dicen... ¿Pero son 3 palabras que nos pide? Sí, son 3 palabras, ¿no? Son 3 palabras las que hay que llenar. Si quieres abrirlo otra vez y darle 3 palabras. Ya revisamos, aquí en el chat nos preguntan. Abuso. Sí, sí. Sí, está bien, pueden volver a ingresar. Los que tuvieron alguna duda pueden volver a ingresar. ¿Dónde está el link? Fuerza, abuso, indiferencia. Ahora, Ya estamos recibiendo la información, ya estamos aquí recopilando sus respuestas y enseguida ya les vamos a enviar el resultado. Esto es inmediato y no nos vamos a demorar en hacer la conclusión a partir de este ejercicio que estamos realizando. Alvarito, si tú puedes proyectar tu pantalla con los resultados, yo ya quité la presentación que tenía ahí. Pero yo no he votado todavía. Espera un momento ya. Yo no los he enviado. ¿Podemos ser curiosos y ver los resultados de la votación? Claro, claro. En un momento. Vamos a compartir. Esa es la idea, les vamos a compartir el resultado de esa No, es que votación. ahí la aplicación, uno creo que le puede dar clic, pero no sé. Ahí ya. Sí, ya se las vamos a compartir. Sí. ¿Cuántos son en total? 16, 15, 14. Ya les contamos cómo van los resultados. Eso. Aquí estamos buscando. Ya estamos aquí buscando. Lo que pasa es que yo no estoy muy relacionado con la plataforma Meet, porque siempre habíamos usado otras opciones, pero ya estamos... De hecho. sí, ya estamos en esa tarea. Espérate a ver, porque... No, esta es la pantalla que estamos viendo. En mostrar pantalla. Me mostraría... Bueno, compartir. Sí, ¿Están viendo los resultados? ¿Nos confirman? No, yo no los estoy viendo. No. No. Eso, y ahora sí compartí. ¿En tu pantalla? Ya. Sí, Creo que ya aparece. Vamos a ver, creo que... Está cargando. Ahí ya está empezando. Ya. Listo. Identifican, voy a hacer como una... ¿Se puede agrandar? Vamos a ver si podemos agrandar. ¿Te acercas, por favor? Listo, ya lo estoy revisando. Estamos en eso. Un momento. Aquí ya va a aparecer, Ya, mira. wow. ¿Ya lo pueden ver? ¿Nos confirman, por favor? Sí. Ya lo podemos ver. Entonces, estamos leyendo. Sí, exacto. Las palabras que están más grandes son las que tuvieron mayor votación, ¿no? Las que aparecen en mayor tamaño. Entonces, al parecer todo el mundo, o bueno, la mayoría apunta hacia el dolor, ¿cierto? El abuso. Dolor, abuso. Hay otras palabras como resistencia, rabia, maltrato físico y verbal, desespero y desolación, gesto, ausencia, curiosidad, desigualdad. Vamos a compararlas con las palabras que pusimos en la hoja. Es un
Lo que pasa es que la primera palabra que ponían era antes de empezar la presentación, pero como estábamos tan emocionados porque no nos podíamos conectar. Pero que no se puede decir. Sí, la invitación es a que comparen, identifiquen y comparen, por favor, antes de hablar de violencia y después de hablar de violencia y después de mirar los ejercicios y de desarrollar los conceptos, de estudiarlos, de repasarlos. ¿Qué sienten ustedes al respecto de los términos? Si realmente identificamos los términos que hemos compartido, si estamos de acuerdo, si de pronto nos faltó alguno después de analizar. ¿Con qué relacionamos? Exacto. ¿Cuál es la relación? La emoción. Y les queremos invitar para hacer el cierre a que cada uno ya a nivel personal realice como un cierre de la sesión, ya cuando nos despidamos ahorita, y ahí tenga en cuenta 3 ideas que se le ocurran a realizar esta actividad y al realizar toda la sesión. Háganse por favor 2 preguntas con respecto al tema principal y por favor desarrollen una imagen a partir de todo el estudio y del repaso que hemos hecho. Entonces, repasamos 3 ideas, 2 preguntas y una imagen. Es función del arte. ¿Nos escucharon? ¿Bien ahí? Sí. Sí. Listo. El arte. No sé si tengan alguna... No, te lo escuché muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Vamos a desarrollar al final, para finalizar la sesión, pero ya después de que nos despidamos, para que le entreguen a Alejito eso como una conclusión. 3 ideas con respecto de la sesión, del tema propuesto. 3 ideas, 2 preguntas y una imagen. La imagen debe ser una imagen hecha por nosotros mismos. Es función del arte repasar las fracturas de la sociedad. Creo que con esto terminamos nuestra sesión, Alejito. No sé si tienen alguna pregunta o... Yo como para cerrar quería mencionar un poco sobre los comentarios y preguntas que se hicieron anteriormente. Y bueno, como mencionar que esa es una teoría, es decir, es teoría y digamos que cuando se pone... O sea, si es dolorosa así, cuando se pone en la realidad es un poco más dolorosa, pero en efecto podemos estar de acuerdo o no con ella. Sin embargo, dentro del marco de la teoría quisiera recordar algo, que está el conflicto y hay 2 posibilidades en el marco de esta teoría. El uso de la violencia o la reestructuración o la creación de un nuevo pacto social, que obviamente dependiendo del conflicto, pues digamos si es una violencia estructural, la construcción de un pacto social tiene que ser en masa y es muy fuerte. También sobre las prácticas de paz, como las manifestaciones artísticas y culturales, los plantones, todas las manifestaciones culturales y pacíficas que son la contraposición de la violencia. En este sentido, volviendo con la teoría, violencia está interrelacionada, entonces violencia solo va a hacer que sigamos en el mismo círculo desde la teoría, que es al lugar al que yo me acogería en este momento. Y esto para cerrar la sesión, para informarnos sobre qué es lo que debemos hacer ahora. El cuadro, como les decía, ha cambiado, ahora está ajustado, no hay nada que explicar, simplemente hay menos casillas, pero no es nada como muy difícil. Segundo, para esta sesión vamos a hacer un collage. No sé si Alvarito nos quiera dar unas recomendaciones sobre la elaboración del collage. Sí, Alejito, y para todos. Pues es muy importante ponernos de acuerdo en la realización del collage, obviamente, y la recomendación directa desde el desarrollo del ejercicio y de los ejercicios para las sesiones es que el resultado esté directamente relacionado con el tema que se trata. Es decir, hay que pensar también no solo desde el inicio del ejercicio, sino también en el final, y que el final refleje el tema. Pensando en ello, yo le compartí algunas imágenes a Alejo, por favor, Alejito,
puedes compartírselas también a los muchachos vía WhatsApp, que son ejercicios de ejemplo que nos sirven como una base para definir exactamente qué es lo que queremos en el collage. Hay varias formas de presentarlo. Puede ser que hagamos un collage personal cada uno y después lo compartamos, o podemos hacer una construcción colectiva, que es lo ideal, que tenga que ver con el tema y que desarrollemos una imagen entre todos, o que entre las fotos de cada uno se complementen para desarrollar una composición. Podemos también tomar como ejemplo el ejercicio que tú nos sugeriste la vez pasada de basarnos en una obra de arte, por ejemplo, y tratar de plasmarla con las fotos. Hay varias formas de hacerlo. Si gustan, con mucho gusto ustedes me invitan a la reunión, a la próxima reunión donde vayan a hablar del tema, y ahí podemos mirar algunos ejemplos y yo les puedo aconsejar también un poco, asesorar desde mi punto de vista gráfico, artístico también, para poderles ofrecer como un complemento a las ideas que tengan. Por supuesto, Alvarito. Recuerden que eso es para el ejercicio general, que es el ejercicio que vamos a hacer después del viernes. Sobre los ejercicios individuales del Excel, les quiero proponer algo casi que como principio de trabajo, y es que las personas que trabajaron sobre... ya revisamos lo del Excel. Las personas que trabajaron muy hacia afuera, como muy a la generalidad, tomemos como principio evidenciar esas violencias en la casa. Uno, pues para decantar esas ideas macro en acciones micro, porque siempre están presentes, y vimos que la violencia está presente en todo lado. Y también un poco para dejar este miedo de hablar de nosotros o de nuestra familia. Obviamente tenemos todo el derecho a guardar toda la privacidad que sea necesaria, pero sí esa es la invitación, que lo decanten en su entorno más cercano y no tan amplio. Entonces yo creo que eso sería, no sé si se me escapa algo. Bueno, hay una propuesta. Alvarito, ¿quieres decir algo? No, yo me disculpo, me tengo que retirar, les agradezco su atención, esperamos que más o menos se entienda lo que queremos transmitirles, y nada, aquí estamos a la orden. Sí, muchas gracias. Desde acá hicimos el registro de asistencia, ahí también va a quedar, en ese mismo registro va a quedar el pantallazo del ejercicio final de las frases, de las palabras. Les agradecemos muchísimo a ustedes su participación, su atención, muy amables, y nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Alvarito y Sonia. Los dejamos, pero ustedes no se vayan. Gracias. Chao. Chao, abrazos. Listo, chicos. Entonces, hay un par de aclaraciones y tareas. Uno, la idea es que, bueno, no tenemos que inventar los collages. En principio podrían ser varias personas. Digamos que en la última reunión que tuvimos de socialización vimos como algunas personas tienen unas habilidades, facultades y gustos hacia todo el tema de lo visual. No sé si les gustaría postularse, pero la idea es que vayamos rotando. Digamos, la pasada fue Esteban el que se encargó de la edición. Sería chévere si 1 o 2 personas, 3 personas máximo, se encargarán de esta edición. Entonces, porfa, agradecería si me gustaría hacer los collages. Entonces, está Net, si alguien más quisiera apoyar a Net, entonces le escribe. Listo, entonces en principio es a Net, y ya saben, si alguien quiere, le escribe. Lo otro. Bueno, yo, digamos, lo escribo acá, yo también podría apoyar a Net, entonces pues, pero no sé cómo es, como que ahorita hablo con ella, entonces. Dale, si ustedes se organizan ahí, ¿cómo van a solucionar eso? Para el día del viernes, entonces, la sesión va a ser de 2 horas, la teníamos de 3 a 6, entonces va a empezar a las 4 de la tarde. Todo esto con la intención de optimizar los tiempos. Sin embargo, ahí la idea es hacer esfuerzos de parte y parte. En ese sentido, el compromiso va a ser de todos, y por eso se va a dar un plazo máximo de que a las 11 de la mañana estén subidos todos los Excel, hasta el punto de crear, como la vez pasada, para que todos nuestros compañeros, ojalá antes, podamos ver todos los ejercicios, porque todos los ejercicios deben estar colgados antes, para que en la conversación no tengamos que ver los ejercicios. De hecho, no lo vamos a hacer. En caso de que alguien lo suba después, pues seguramente no
no va a ser tema de conversación dentro de la charla del día. Entonces, va a ser de 4 a 6, vamos a tener una hora menos en principio, ojalá podamos seguir disminuyendo el tiempo. Y en ese entorno van a haber unas pautas que yo se las voy a dar al principio, sobre las cuales también me estuvieron colaborando algunos de ustedes, de cuál va a ser los principios que van a regir la discusión. Entonces, claridad, hacer los ejercicios, que sea, Alejo, tú puedes dejar la tarea ya sea en Facebook o WhatsApp. Pues sí, pero no la voy a dejar por una cosa muy simple, y es que estoy medio atareado y esto me ha causado mucha confusión, pero en la relatoría la persona que está encargada de la relatoría, digamos que se va a hacer responsable de eso. Viernes de 4 a 6, ¿sí? Estaba de 3 a 6, ahora va a ser de 4 a 6, vamos a empezar más tarde, pero tenemos que haber visto todos los videos, pues haber subido todas las tareas y haber visto las tareas y leído las tareas de los compañeros para entrar a discutir dentro de la sesión sobre los ejercicios que hicieron los demás compañeros. Importante saber, ¿alguien no ha leído lo que envió Carolina Uribe, que yo les publiqué en Facebook, que les posté en Facebook? Si alguien no lo ha leído, es necesario que lo lea antes del jueves. Por favor, léelo, porque eso tiene que ser el principio de trabajo. El principio del trabajo para este Excel, sobre la corrección de esas bases. Ya dijimos, está bien, hay como unas cosas macro, pero la idea es que eso se decante en lo micro. Entendemos que estas problemáticas son gigantes, pero aquí no podemos dar soluciones ni abarcarlas a gran escala, y lo que nos interesa es cómo identificarlas en pequeño y que se vea sobre todo en los ejercicios que estamos hablando de violencias y no de otro tema, que fue un poco lo que pasó antes. Parecía que era más de otro tema externo, fractura social en algunos casos. Entonces, les quedan esas tareas. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda, sugerencia? No, Alejo, solo que pues hay 2 personas que no vamos a poder en ese horario, Anet y yo. ¿No van a poder ustedes dos? ¿Por qué? No, yo tengo clase de la universidad desde las 5 de la tarde justo. Anet, desde las 5 de la tarde. Sí, y si no, pues la pregunta, ¿podríamos avanzar de 3 a 5 con la misma condición? Tenemos que subir antes. O 3 a 5 estaría bien. ¿Alguien no puede de 3 a 5? 1, 2, 3. Entonces, yo... Espera, Alejo, espera, porque estoy revisando mi horario y no lo encuentro. Ya tengo. Perdóname. Pues yo les había comentado ya a ustedes que tenías dificultades, pero que ibas a hacer el mayor esfuerzo por estar, ¿sí? Sí, pues ya me di cuenta que estoy ocupada desde 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, bueno, pues igual somos un grupo y hay que decidir en grupo, entonces yo solo propuse como, básicamente la información que estoy dando es que va a ser una sesión de 2 horas, la podemos reorganizar, decidamos en grupo. Yo solo voy a navegar como la destinación, y la premisa es que por lo menos 3 o 4 horas antes tiene que estar subido el material. También la podemos correr para el sábado. Perdón, me perdí, es que mientras veía el horario. ¿El viernes va a ser de 3 a 5? Hay 2 personas que no pueden, y digamos que la pauta siempre ha sido que... Yo tengo una reunión de 4 a 6 y es de otra hora. Se nos toca adelantar por lo menos de... Bueno, vamos a hacer una cosa. En este momento, en realidad hace 10 minutos, yo me eximo de mi responsabilidad por acabar la reunión temprano, porque yo ya hice mi tarea. Ahora vamos a reajustar la reunión, porque el compromiso que teníamos era pues que íbamos a tener los viernes de 3 a 6, pero sabemos que 3 personas se les cruza, no sé si alguien más. Vamos a ajustarlo a un horario de 2 horas. ¿Qué propuestas hacen? Alejandro, pues pensaba más temprano. Anet dice de 6 a 8 el viernes. No. O de 6, o sea, o en la noche de 6 a 8, o de 2 a 4. O de 1 a 3. Si es más temprano,
tienen que subir el ejercicio mucho antes también, que ese es como el compromiso para que todo comience puntual. O sea, si empezamos a las 2, a las 8 de la mañana o 8 de la mañana tenemos que haber subido todos los ejercicios. Alejandro, yo te quería hacer una pregunta ya Sí. de la metodología del viernes. Sí. El viernes vamos a hablar sobre los ejercicios Del Excel. pasados, No. de Excel que ya hicimos. Tenemos una nueva tarea, ¿cierto? Estoy mirando Sí. el Excel, no encuentro la nueva. Veo que quitamos casillas, pero son casillas hacia el lado de lo que no habíamos hecho. ¿Sí me hago entender? Habían como 6 Eh, casillas, se agruparon casillas. Si cambias de libro, de hoja, tal vez te aparezca. Ah, ok, qué pena. Entonces, el viernes haríamos violencia, ¿sí? Sí, el Excel con violencia. Hasta Y crear. subiríamos una actividad parecida a la que ya hicimos. Sí. O sea, es una actividad nueva. Ok, habíamos quedado en unos tratos y que todos teníamos que terminar y subir esa evidencia. Y no veo evidencias todavía de algunas personas en el Drive. Bueno, no sé, ¿qué opinamos? Pues yo lo único que puedo pedirles es que por favor la suban, porque además son materiales, uno, que vamos a utilizar nosotros, dos, que nos representan como organización sobre el trabajo que estamos haciendo como grupo, y en fin, es eso. Entonces, porfa, suban los materiales. Dos, O sea, lo que yo pienso, Alejandro, es que digamos, entonces habrían doble tarea, porque estaba mirando el Drive precisamente y muchos dicen imagen o activa digamos, el desarrollo, pero sí pienso que digamos que si no se puede desarrollar de la manera en que se tenía pensado, si se mire de una manera más fácil para que se lleve a cabo, porque si vamos dejando más tareas, al final esas tareas no se hacen y pues, evidentemente la idea es que todos cumplamos con el proceso. claro, pero bueno, ahí sí yo digo, si fue la mayoría que cumplió con el proceso, no sé si tuvieron dificultades, yo he estado como a la apertura de solucionarlas. Este cuadro es mucho más sencillo y mucho más corto. Entonces la idea también es que si antes estábamos viendo en cómo solucionar todos los conflictos que están pasando a nivel nacional o a nivel internacional o a nivel mundial, pues ahora lo decantemos en la casa para que sean ejercicios más sencillos. Entonces es tomárselo con tranquilidad, como no es el super ejercicio, es un ejercicio súper tranqui, y ya. Entonces, de 6 a 8, creo que la mayoría ha dicho que sí. ¿Alguien se opone de 6 a 8? Yo. ¿Te opones? Claro, porque es que, pues en mi caso, la clase inicia de 5 de la tarde a 9 de la noche. Es por eso que los viernes... Ay, yo pensé que tú habías propuesto ese horario. No, yo propuse de 1 a 3, pues teniendo en cuenta que Andreita también tiene una reunión ahí, que pues o háganla y pues yo no podría estar, pues para no afectar, como si todos pueden, pues no, que no lo hagan, no por Vale. ¿sí? Listo. Entonces, pues ahí te queda la tarea de que subas todo muy temprano. La graban, sí. Estamos teniendo muchas dificultades de grabación, de hecho, entonces... ya lo estoy grabando yo acá creo que- en esta sesión. Bajé un programa que graba la pantalla y está quedando grabado todo. Ahorita te lo paso. ¿Tú grabaste esta sesión de hoy? Sí. Ahorita te la Ah, paso. bueno, me la compartes porque yo no la puedo grabar bien. Listo. Sí, hay como que para que nos estudiamos tareas, también, no sé si tú te puedas seguir encargando de la grabación, pero en otro caso sería chévere que las personas que todavía no tienen tareas, digamos, se puedan encargar de eso, como de las grabaciones de las sesiones. Ya, entonces vamos a estar de 6 a 8, igual tú subes tu tarea y le echas ojo a la tarea de los demás. Vamos a ampliar el tiempo hasta las 2 de la tarde, ¿listo? Como horario límite. Y yo lo veo como un ejercicio de corresponsabilidad también en el hecho de que pues hemos encontrado dificultades en la extensión del tiempo, pero para ello necesitamos también la colaboración de todos. No siendo más, yo me despido del micrófono y si tienen algo que decir, por favor no duden en decirlo ahora. No, pues digamos que lo que quiero decir, Alejandro, es que ya que estamos claros de 6 a 8, que la única persona que falte a esa hora sea Jonathan, que nos
digamos, Egna, que digamos tiene pues hasta las 5 ocupado, pues nos puede acompañar para que todo, digamos, el esfuerzo de que no esté alguien, pues ayude al grupo. Alejito, yo quería decir que si nos puede compartir las diapositivas. Sí, claro, yo ya la subo a la carpeta, ¿vale? Si no hay una carpeta que diga como máquina, Aquí, de hecho, con una reunión. Ok, yo te puse una carpeta, o sea, en la misma carpeta de Writing Group donde están las relatorías, hay una carpeta para ti donde Por dice, eso no contestábamos. Pero yo creo perdón, que estamos a unos 5 minutos de acabarla. creo que diapositivas y lecturas, más o menos algo así le puse. Es la misma carpeta que compartí la vez pasada, es la misma carpeta de la vez pasada y ahí hay una carpeta para Alejandro para que él ponga las diapositivas. Sí, el link está en Facebook. Ahorita vuelvo y lo pongo cuando ponga las tareas, ahí vuelvo y se los pongo en la próxima publicación. En Face. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que proponía Sonia y Álvaro de 3 ideas, 2 preguntas y un dibujo. ¿Eso es para tener en cuenta o no sé, me perdí ahí? sí, la idea es que, bueno, fue algo que no habíamos incorporado desde la sesión anterior, pero que decidimos incorporarlo y que la idea es que se haga al finalizar de cada sesión de los días miércoles. Como que en un cuadernito donde ustedes puedan llevar como su bitácora sobre el proceso de formación, vayan escribiendo esas 3 pautas, esas 3 ideas, esas 3 preguntas en ese dibujo. Entonces, como para que lo escriban siempre, lleven el segundo en su bitácora. Bueno, entonces quedamos por cerrar la sesión. ¿O qué hace? Yo creo que sí, pero antes quería pues, agregar al que dije Alejandro, que igual, digamos, a pesar de la virtualidad, tenemos como el compromiso todos de llevar una bitácora grupal, una bitácora de este montaje de Faro del Sur, esta creación. Entonces la idea es que estas preguntas, estas ideas y estas imágenes vayan quedando recopiladas como de manera ordenada, digamos que como en un solo lugar, para que después eso nos sirva de retroalimentación a la hora de crear. Y ya, gracias. Listo. Vale, chicos, muchas gracias por la sesión de hoy. Espero que haya sido mejor que la de ayer. Eso es todo. Vale, que estés muy bien, chao. Chao. Chao, abrazos. Chao. Andreita. Dime. Que nos están enviando una llamada. Sí, me está. Si quieres, iniciamos un ratico en eso, ya como para no dejar ya estar ahí. Ay, ¿te parece? ¿Cómo no te escuchas? ¿Cómo no te escuchas? Sí, le marcamos como para que, porque yo le contesté y le dije que si nos esperaba un ratico que estábamos en una reunión. Entonces le marcamos. Ok, chao. Entonces le marco yo. Eso, Marco a márcalo todos. y ya contesto, como para no dejarla ahí solita porque qué feo. Listo. Bueno. Listo. Ya le marco. Ya le marco. Ya nos vemos. Chao. Ya nos vemos. Chao, Yola. Reunionitis. Hola nuevamente.
Estamos en Reunionitis, se llama esta temporada. Hola, mi Sara. Reunionitis. Hola, Saray, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Pues tú sabes que ella es un fantasma, ¿no? Ella es un fantasma. Si acabamos de acabar. Estábamos desde las 6, ¿cierto? En un montaje, en una obra, en una fundación. Entonces estamos a ver, un montaje virtual. Pero escucharon lo del presidente que supuestamente quedaban cancelados todos los espectáculos públicos quedaban cancelados para este año. Yo no entiendo si podemos hacer una obra de teatro. Bueno. ¿Cómo que no somos un espectáculo, Andreita? Es claro que sí somos un espectáculo público. Ah, bueno, también. Pues van a marcar a ver. Jessie. A ver. Ella lo hace pues de pronto está ocupado, bueno. Pero no creo que quiera contestar. Pues ella está maluca desde hace ratísimo. Sí. Y qué feo porque nada, yo nada. Ah, pero hace poco, ¿y qué te dijo? Ah, no, yo hablar con ella así como los dos solitos, más de un mes, 2 meses, mucho tiempo. Y Andreita, ¿tú has hablado con ella, no?